Hola y bienvenidas a Más Guapa, el podcast en donde ser mujer no es un tabú. Crecemos juntas, quita tus miedos y transfórmate. En esta ocasión estaremos hablando sobre lo que es una cirugía plástica, el autoestima de las mujeres, recomendaciones si son primerizas y algunos consejos sobre si eres candidata para el procedimiento de tu interés. Mi nombre es Elena y en esta ocasión está conmigo el doctor Ruelas. Primero que nada, ¿cómo está, doctor? ¿Cómo se encuentra? Muchas gracias, muy bien, gracias. Aquí agradezco la invitación y qué bueno que podemos tener la oportunidad de tocar estos temas tan importantes. Sí, de hecho, ya que usted es el experto y todo, pero antes de empezar, si pudiera explicarnos un poquito sobre su carrera, hablarnos un poquito de su trayectoria. Claro que sí, mira, yo soy cirujano plástico certificado. Yo hice mi carrera aquí en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la Facultad de Medicina. Hice la carrera de Medicina del 96 al 2002, fue cuando ya obtuve mi título de médico general. Posterior a esto, yo hice una residencia o una especialidad en cirugía general, que la llevé a cabo en el Hospital Metropolitano, aquí en Monterrey. Esa costó de 4 años, del 2004 que empecé hasta el 2008, cuando terminamos esa especialidad. Y posteriormente hice una subespecialidad en cirugía plástica, estética y reconstructiva, que esa fue de 3 años. Esa empecé en el 2009 y para el 2012 ya estaba terminando esa subespecialidad, que finalmente pues es a lo que principalmente me dedico, y esas son las áreas en las que estamos desarrollándonos. Wow, entonces sí le toma sí le toma demasiados años ser un cirujano plástico. Así es, y esto es algo de lo que siempre hago hincapié en las pacientes que tengo la oportunidad yo de ver, tanto de valorar simplemente como también operar, en el que siempre les hago énfasis en el que, bueno, obviamente siempre tenemos que, en algo tan importante como una cirugía, ver opciones, ¿no? Ver varios cirujanos, platicar con ellos. Habrá alguno con el que finalmente vamos a terminar haciendo clic. Yo siempre les digo que donde sientan que tuvieron esa conexión, ese es el bueno. Pero siempre les hago la observación en el que siempre acudan con médicos certificados que sean cirujanos plásticos. Esto que mencionaba ahorita, bueno, es para que más o menos se den una idea a las personas de la preparación que tiene un profesional en la cirugía plástica, porque van a encontrar también por ahí términos como médicos estéticos o cirujanos estéticos, en donde en apariencia, bueno, pues uno podrá decir, pues es lo mismo, o son sinónimos, y en realidad no lo son. Un médico estético, un cirujano estético por lo regular, son médicos generales que no pudieron aspirar a una especialidad, tanto porque las entradas a las especialidades son por competencia. Al no haber un cupo ilimitado para las personas, hay ciertos cupos. Entonces, todos los interesados en esta o en alguna otra área tenemos que competir contra otros más egresados de la carrera que quieran ingresar a estas áreas, ¿verdad? Entonces, pues en ocasiones son médicos que por alguna u otra razón no lograron las calificaciones académicas o no lograron pasar los obstáculos académicos, en este caso exámenes de selección, etcétera, y bueno, optan por un camino que desafortunadamente no tiene regulación, que hay ciertas escuelas en donde se ofrecen estos cursos con duración de 1 año, en el que cualquier persona puede ingresar y sin tener un programa riguroso, con asistencias al hospital, con guardias, como debe ser toda especialidad. En alrededor de 1 año pueden terminar ellos un diplomado en el que, bueno, se quieren equiparar a lo que serían años en una especialidad. Entonces siempre es importante que la persona con la que se dirijan, ¿verdad? En la que depositen su confianza, pues sea una persona que reúna la preparación o las cartas que avalen su formación, pues obviamente para que estén seguras de que están ante alguien que sabe realmente lo que está haciendo. Obvio, siempre se pueden presentar complicaciones, pero al menos están ante alguien que sabe enfrentar o tratar en un momento dado estas complicaciones. Entonces, esa es la importancia. De hecho, hay demasiada información en redes sociales sobre los cirujanos, y hay veces que de tanto que ves ya ni sabes a qué hacerle caso. ¿A quién irle? Y hay mucho de cirujanos estéticos. Claro. Agenden cita con cirujano estético, y eso es alarmante porque Claro. Están operando y es muy peligroso. O sea, sí, desgraciadamente, como le digo,
La regulación en este aspecto ha avanzado en los últimos años, pero aún estamos muy lejos de lo que debería hacer para garantizar la seguridad de la gente. Entonces, una forma muy sencilla que nosotros tenemos bueno, yo como le digo, yo como paciente, ¿cómo sé que estoy ante una persona que sí tiene la capacidad o que sí tiene la preparación para llevar a cabo un procedimiento? Es muy sencillo. Podemos irnos o referirnos directamente a el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica o a la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. Todos los cirujanos plásticos que de alguna u otra manera tenemos la preparación y estamos dentro de la regulación de lo que es el marco legal, estamos dentro de estos dos organismos. El Consejo se encarga de certificar, es decir, una vez que uno egresa ya como cirujano plástico, todavía tiene que pasar un filtro adicional en donde debe demostrar ante un consejo que a pesar de tener ya los estudios, la especialidad, es apto para poder ejercer la especialidad. Y no solo eso, sino que cada 5 años tenemos que estarnos actualizando para que, bueno, probablemente saliendo de la especialidad, pues todos tenemos frescos todos los conocimientos, ¿verdad? Y estamos actualizados en lo último, pero el mismo consejo, como ocurre en todas las demás especialidades médicas, nos obliga a estarnos actualizando y por lo tanto cada 5 años tenemos que recertificarnos. Entonces, digamos que con eso un paciente que ve que estamos certificados o recertificados por el Consejo Mexicano de la especialidad, en este caso cirugía plástica, pues de esa manera se asegura de que está ante un profesional que constantemente se está actualizando, que constantemente sigue yendo a cursos, sigue yendo a congresos en donde se está uno actualizando y se mantiene, digamos, vigente en cuanto a su área de conocimiento para poder ejercer la especialidad. Eso es en cuanto al Consejo Mexicano. Y en cuanto a la Asociación Mexicana, bueno, la Asociación Mexicana reúne a todos los especialistas, en este caso cirujanos plásticos, certificados para, digamos que es la parte académica, es la parte que se encarga de organizar los congresos, los cursos, los talleres, etcétera. Entonces estos dos órganos funcionan de manera conjunta, una para seguir preparándonos y el otro para estarnos certificando, de tal manera que podamos siempre estar actualizados. Entonces un paciente que tenga la inquietud de llevar a cabo un procedimiento, antes que nada, puede acudir a cualquiera de las dos plataformas. Las dos tienen página en internet, las dos desde un mismo teléfono se puede ya con el buscador buscar Consejo Mexicano de Cirugía Plástica o Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, donde nos van a mandar a la página y viene un apartado ahí donde viene miembros. Entonces uno como paciente solamente están clasificados por estados, buscas el estado en este caso en el que a ti te interesa revisar al especialista, buscas por estado y pones los apellidos. Si en este caso el médico que tú estás buscando aparece en una o en otra, deben aparecer en las dos, pero bueno, aparece en una u otra, estás entonces, puedes estar segura de que estás ante un especialista que reúne la preparación para poder llevar a cabo los procedimientos, ¿verdad? En un momento dado, si el médico no aparece en alguno de los dos o no aparece en los dos, pues sí sería un motivo como para que desconfiara un poco. Igual también como paciente, tú tienes no solo el derecho, sino deberías pedirle a tu médico que te mencione la preparación que ha tenido, cuántos años ha sido esta, que te incluso debería tener también en la vista sus títulos o sus acreditaciones, sus certificaciones. Siempre les menciono que pues para uno siempre es motivo como de satisfacción, incluso de orgullo de mostrarlo, sí, claro. Entonces si algún médico, es un poco renuente, como que quiere evadirlo, pues entonces ahí uno puede sospechar de que algo no está del todo bien. Y por último, siempre les digo, bueno, y otra situación también es en un momento dado, cuando estamos ante el médico, si nosotros le hacemos el comentario de, oye doctor, y fíjate que a mí me interesaría, esto digo, aunque no lo quieran hacer así, sino como una prueba, ¿verdad? Okay. Me interesaría, por ejemplo, que mi cirugía se llevara a cabo, no sé, en el Hospital Muguerza, o en el Hospital Zambrano, o en el Doctors, o en alguno de los hospitales grandes aquí de la ciudad, en el Hospital Ginequito, etc. Me gustaría que se llevara a cabo mi cirugía. Si el médico obviamente nos va a decir, bueno, pues es que ahí es más caro y que esto y que el otro y que mira que la clínica. Y ustedes como pacientes, aunque no lo vayan a hacer, pero insisten, no se preocupen, el precio para mí no es problema, pero yo quiero saber si tú me puedes operar ahí.
Okay. Si el médico es un médico certificado, especialista en cirugía plástica, no va a tener ningún problema. Si es un médico que no tiene las credenciales ni las acreditaciones correspondientes, les va a decir que no es posible hacer eso. Esto es porque los grandes hospitales, como parte del cuidado que deben de tener, ¿verdad?, no pueden permitir que cualquier persona sin la capacidad entre y opere. Hay un comité de credenciales en lo que cada médico de cada especialidad tiene que meter sus papeles para que el comité de credenciales apruebe que ese médico puede llevar a cabo cirugías dentro de ese hospital. Y es una manera también en lo que los hospitales se aseguran que las personas que están yendo ahí tengan la preparación que deben de tener. Entonces, un médico que en un momento dado puede operar a cualquier paciente en cualquier hospital, estamos también ante una persona que tiene que está credencializado en todos los hospitales y no tiene ningún problema. Si por algún motivo un médico que no reúne las características, pues obviamente el hospital va a ser el primero en negarle la entrada. Entonces, en ese caso, el paciente también puede estar seguro que es un médico que no tiene las acreditaciones necesarias. Entonces, digo, esas son algunas de las maneras en las que uno como paciente puede como que ir desechando, porque como tú dices, o sea, en las redes sociales hay mucha información. Sí. Hay muchos anuncios, entonces esto es como que una especie como de ir colando, ¿verdad? Vamos a ver, de todo lo que hay, ya tengo visto, por ejemplo, a bueno, vamos a investigarlos, vamos a buscarlos en las páginas de los consejos, etcétera, etcétera, etcétera. Y así es como podemos ir como que quitando los que sí, quitando los que no, poniendo los que sí. O la otra también, hablar a los hospitales directamente, al comité de credenciales o a la dirección médica. Oiga, fíjese que voy a llevar a cabo una cirugía, en este caso, pues una cirugía plástica de tal cirugía, por el doctor tal. Quiero saber solamente si el doctor tiene privilegios o está credencializado en ese hospital. Ah, sí o no. Entonces ahí también uno puede, pues, darse cuenta, ¿verdad?, de la manera, ¿no? Digo, son maneras que uno tiene para poder ir descartando, porque si nos atenemos a lo que nos avienta en las redes sociales, pues sí, definitivamente sí, es un mar ahí de información y nos podemos perder fácilmente. De hecho, qué bueno que comenta eso de que lo podemos buscar en diferentes páginas, porque ya escucharlo de usted, de un profesional, ya te da como que más seguridad de que, me lo está diciendo claro, alguien que sabe. Entonces sí, qué bueno que lo comenta, porque sí, a veces nos preguntan mucho, oye, ¿y está certificado el doctor? Claro, o sea, realmente nunca les vamos a poner con alguien que nos conoce del tema, para empezar. Claro. Sí, es importantísimo eso. Claro, y definitivamente, bueno, Más Guapa siempre se han preocupado por eso. Entonces, todas las pacientes que acuden directamente a través de Más Guapa, pues, saben o pueden tener la confianza y la seguridad de que están ante personas que son personas médicos certificados, ¿verdad? Pero igual, y así como acuden directamente a Más Guapa, puede ser que acudan a otras páginas o con otros médicos. Entonces, pues siempre es bueno ir sabiendo qué maneras tenemos nosotros como pacientes, ¿verdad? Que no somos expertos o que no sabemos del tema. Cómo saber si nos estamos acercando o vamos por el camino correcto, o si estamos yéndonos por un camino pues que pudiera llevarnos a algún problema, ¿verdad? Algo que no. Algo que no, exactamente. Sí. De hecho, doctor, ¿cree que pudiera explicarnos qué es una cirugía plástica? Nos hacemos una idea, pero de usted, quisiéramos escucharlo de usted. Claro. Mira, la especialidad de la cirugía plástica como tal es una especialidad que nació, a diferencia de otras especialidades como la pediatría o la cardiología, que siempre fueron como que muy, vamos a decir, pues muy enfocadas a lo que era lo suyo. La cirugía plástica fue saliendo de varias especialidades en un área en la que pues nadie se enfocaba mucho, es decir, principalmente fue reconstrucción de defectos congénitos o adquiridos en las guerras y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces los primeros cirujanos plásticos pues fueron otorrinos, cirujanos generales, que le fueron haciendo poco a poco, ¿verdad? Estamos hablando de hace casi 200 años, y en el que poco a poco se fueron especializando y ya digamos que fue naciendo una nueva especialidad. A medida que pasó el tiempo, estos mismos especialistas fueron viendo cómo ya lo que hacían ya era modificar ciertas, vamos a decir, características del cuerpo que pudieran ser negativas, como te decía, cosas congénitas o cosas adquiridas, y poco a poco se fue enfocando también hacia el lado de lo que viene siendo la belleza. Los estándares de la belleza, pues como tú sabes, cambian. No es lo mismo ahorita si nos ponen una foto de
no sé, de una modelo en la actualidad, no sé, una Kylie Jenner o algo así, Okay. a lo que pudiera ser la belleza hace 100 años, ¿verdad? Es completamente diferente porque los estándares cambian con el tiempo, ¿no? Pero sí empezaron a ver la necesidad, por ejemplo, de moldear el cuerpo, de moldear la grasa, de eliminar algunos datos de envejecimiento, como son las flacidez en la cara, las flacidez en el abdomen. Entonces, todo esto se fue analizando. En este caso, bueno, en México somos afortunados de que en muchos procedimientos estéticos fuimos pioneros allá por los años 40 o 50, ¿verdad? Con doctores como aquí en Monterrey el doctor Ulloa Gregory, o a nivel nacional el doctor Mario González Ulloa, en Guadalajara el doctor Guerrero Santos, que fueron los que con técnicas propias se publicaron, y a nivel mundial incluso son referentes de las nuevas técnicas. Son mencionados estos maestros que hubo en México como referentes a nivel mundial, ¿no? Posteriormente, bueno, empezaron a haber escuelas como la brasileña, como la escuela mexicana en Estados Unidos, últimamente la colombiana, pues que han ido aportando un poquito cada vez más, ¿no? Entonces, la esencia en este caso es modificar las características del cuerpo de tal manera que podamos mejorar el autoestima de las personas. Es cirugía plástica, por ejemplo, un niño que nace con un problema de una orejita pequeña, constreñida, que le causa inseguridad, o que puede ser motivo de que la gente lo señale, o incluso niños pequeños también se puedan burlar. Entonces, en esencia no hay mucha diferencia si lo comparamos, por ejemplo, con una mujer joven en sus 30s, que ya tuvo sus bebés, que es una mujer delgada. Sin embargo, que su cuerpo, su abdomen le causa inseguridad, le causa vergüenza incluso con su misma pareja, y eso mina su autoestima. Entonces, estamos ante dos casos, uno congénito y otro adquirido. Sin embargo, en los dos, características propias del cuerpo los ponen en una desventaja. No se sienten bien, a pesar de que no están enfermos, no tienen una cuestión física que afecte su vida. Su calidad de vida sí está disminuida. Entonces, en estas personas es en las que está indicado, en un momento dado, siempre que su calidad de vida o su autoestima así no lo indique, llevar a cabo las correcciones necesarias, ¿no? Vamos a encontrarnos que hay una gran cantidad de personas que su físico no les produce ningún, vamos a decir, pues para ellos no es inconveniente, a pesar de que para nosotros puedan ver que está gordito, o tiene la nariz grande, o está orejón, etc. Pero son personas que por sus características físicas, psicológicas, su entorno físico, etcétera, etcétera, para ellos no representa ningún problema. Entonces, en esos pacientes, obviamente, no está indicada una cirugía plástica. Exactamente. Y tampoco deberían de hacerla para complacer a alguien. Sí. La necesidad de un cambio debe surgir desde la misma persona. Que para la misma persona sea un motivo de inconformidad, o un motivo de inseguridad. Entonces, en ese caso ya está indicado hacer algo para ayudar a esa persona, ¿verdad? Entonces, pudiéramos definir entonces que la cirugía plástica, digamos así, en un término muy general y muy, digamos, pues muy básico para que pueda ser entendido, es todo aquel procedimiento que se realiza para modificar en alguna manera el cuerpo o las estructuras del cuerpo, para provocar un cambio físico en la persona, y que esto se traduzca en una mejoría de su estado emocional. Básicamente así es como el término más, o la forma más simple en la que pudiéramos ponerlo. Digo, es mucho más complicado que esto, hay muchos procedimientos, sí, pero claro, digamos que así podríamos ponerlo para que quede al alcance de todas las personas, y que puedan comprender de que si en algún momento dado su cuerpo, para ellos, alguna cuestión es motivo de inseguridad o de insatisfacción, pues que entonces en este caso hay maneras de poder mejorarlos, y que esto los haga sentir un poquito o mucho mejor. Entonces eso es lo que está enfocado. De hecho, tiene mucha razón cuando dice que la autoestima está ligado con el aspecto físico de las mujeres. Porque ¿cuántas veces no he escuchado que una de repente dice, ay, es que mis cachetes, o es que estoy gordita, o es que mi nariz, o no sé, siempre hacemos ese tipo de comentarios, y digo hacemos porque la verdad yo también lo he hecho. Es como que muy común y está muy relacionado.
Y yo he visto que cuando las chicas se hacen su cirugía plástica, les cambia todo de una manera impresionante. O sea, les sube su autoestima y les da ese como empoderamiento, como que ellas mismas, cuando usted les quita eso que les causaba cierta inseguridad, ellas se sienten que pueden hacer cosas que probablemente antes no. Y es muy bonito. Nada que ver la clienta cuando llega a cuando se va. Son Claro. personas completamente diferentes. Y, por ejemplo, no sé si usted note ese cambio en sus clientas, si usted lo perciba también. Sí, definitivamente. Cuando uno ve, digo, todas las pacientes son diferentes en el sentido de que a pesar de que en todas hay algún grado de inseguridad o de, vamos a decir, pues sí, de sentirse, vamos a decir, no bonitas o no atractivas, en algunas está mucho más marcado el rasgo que otras. Sí. Es decir, hay unas pacientes que incluso, vamos a decir, muy comúnmente la cirugía de aumento de busto, que es una cirugía pues que sí causa inseguridad, perdón, el tener busto pequeño, perdón, sí causa un poquito de inseguridad, causa un poquito de, pues vamos a decir, la persona no se siente como que pueda ponerse, pues yo no me puedo poner ese escote o esto y lo otro. Pero hay muchas pacientes que lo toman a burla, ¿verdad? Que dicen, no, pues al que al cabo no tengo nada y se ríen, ¿verdad? Y hacen bromas con eso, ¿verdad? Es parte de cómo ellos psicológicamente pueden lidiar con esa desventaja que tienen, ¿verdad? Simplemente lo toman con humor. Y hay otras pacientes, por ejemplo, con otro tipo de vamos a decir, de problemas físicos en los que sí verdaderamente es causa de una baja autoestima muy fuerte. Incluso tú las ves cómo llegan al consultorio, tienen una voz mucho más apagada, sí. Casi no te ven a los ojos, ven más el piso. Son inseguras en sí, porque vamos a decir, esa cuestión física les causa inseguridad. Entonces, en los dos casos, cuando tú las operas, siempre impactas positivamente. Lógicamente que entre más sea más baja autoestima, el cambio va a ser más evidente. Entonces son esas pacientes que después de la cirugía, las que estaban más, digamos, con más baja autoestima, después de la cirugía, tú hablas con ellas, el tono de voz subió, se oyen más alegres, sonríen, se visten diferente incluso. Claro. Al principio a lo mejor con alguna ropa aquí que como que tapara o escondiera lo que no es. Y luego de repente las ves con un escote o las ves con un pantalón más pegado. Entonces ves cómo va mejorando eso, cómo mejora su relación con las otras personas. En lugar de sentirse, vamos a decir, no, pues es que yo soy introvertida porque yo me siento un poquito inferior y lo que yo busco es como que nadie me voltee a ver, porque si me voltean a ver, qué pena que me vean. No. Y ahora después no, ahora son personas que se relacionan más fácilmente, son más abiertos con sus amigos y sí, en ese sentido es como les cambia la vida. Entonces, digamos que esos son los objetivos que uno como cirujano plástico siempre está buscando, ¿verdad? Uh-huh. Lograr ese cambio que nos dé una paciente con más seguridad en sí misma, con más confianza en sí misma, porque eso también aumenta la confianza, claro. Aumenta la autoestima, caminar ya con la frente en alto, no andarse escondiendo. Y que eso eventualmente en muchos casos mejora incluso las relaciones familiares o profesionales. A veces hay trabajos en los que uno tiene que ser un poquito más agresivo o un poquito más extrovertido y que no lo pueden hacer, hacen ese tipo de cambios e incluso a nivel profesional mejora su capacidad de llevar a cabo su trabajo. No es aquí donde está lo del empoderamiento, ¿verdad? Sí, o sea, claro. Antes pues, no me atrevía a hacer muchas cosas, ¿verdad? Porque pues mi autoestima era baja, pero ahora esto me da seguridad y soy más, vamos a decir, soy más aventada, soy más, soy más, pues simplemente soy más seguro de mí misma y me trazo metas y las hago, ¿no? Entonces digo, ese es el trasfondo, ¿no? Pudiera para muchas personas, sobre todo cuando no tienen esos problemas de autoestima, ser una cosa como que muy, vamos a decir, pues muy banal o muy superficial, de que, ay, qué gusto de estarse operando por algo que no necesitan. Sin embargo, hay que ponerse en la situación de cada persona, ¿no? Entonces, como les digo, la cirugía plástica no es para todos definitivamente. Las personas con autoestima alto y que a pesar de sus defectos la tengan, pues obviamente no está indicada una cirugía plástica en ellos, definitivamente, no la necesitan. Entonces, esto es para pacientes que sus características físicas sí las hacen sentir menos y esta es la manera como podemos ayudarlas
pues a que eso lo reviertan y que tengan una vida igual de feliz con la que tienen derecho, ¿verdad? Sí, de hecho yo siempre le digo a las clientas, no nada más es el cambio físico, sino también es todo lo que conlleva después. Tiene un chorro de beneficios, aumenta su seguridad, el empoderamiento que decíamos ahorita. Definitivamente. De hecho, como que mejora hasta su estilo de vida porque las hace también más activas, están como que más despiertas y están como que sí, yo lo puedo hacer. Claro. Y te contagian esa energía, yo las veo y digo, quiero, porque de verdad te lo contagian. Sí, porque de verdad que sí, te contagian esa energía. Claro. Y por ejemplo, no sé usted al momento de valorarlas, no sé si la autoestima, al momento de que usted las vea, no sé si influye para decirle, oye, si eres candidata o es algo que lo dejan un poquito de lado. Bueno, como tú dices, en cuanto a lo que hacemos nosotros, en este caso como cirujanos plásticos, lo que hacemos nosotros tiene un componente emocional muy fuerte, sí, que no lo ves en otras especialidades quirúrgicas. Por ejemplo, pues si tú, vamos a decir, tuviste un accidente y, no sé, te fracturaste una rodilla y te tienen que operar, digo, pues ahí pues te tienen que operar porque si no, no puedes caminar, sí, ¿no? Claro. O sea, no es como que la cuestión de cómo te sientes emocionalmente, pues no tiene mucha relevancia. Si tienes una apendicitis, por ejemplo, y pues tienes apendicitis, hay que operarte, ¿no? O sea, como que no es como de que, ¿cómo te sientes tú de tu cirugía o qué esperas? O sea, okay. Si te operas y ya, no se necesita. Y en este caso, el autoestima juega un papel muy importante, entonces, o lo emocional. Entonces, siempre es importante ver que una paciente esté apta, no solo física, sino emocionalmente, para poder llevar a cabo una cirugía de esta. Entonces, en la valoración, tenemos que hacer estas dos valoraciones que juntas, pero a fin de cuentas sobre la misma persona, de manera simultánea, ¿no? Cuando una paciente llega conmigo, por ejemplo, yo primero les pregunto sus antecedentes médicos, ¿no? A ver, ¿padeces alguna enfermedad? ¿Estás tomando algún tratamiento para algo? ¿Te han operado de alguna cuestión? Etcétera, ¿no? Y tratamos de darnos una idea de cuanto a lo médico, en cuanto a los antecedentes físicos de la persona, su edad, etcétera, etcétera, ¿no? Y a la par de eso también les pregunto, bueno, ya cuando me dijeron, digo, bueno, ¿qué procedimiento te interesaría hacerte? No, pues me interesaría X procedimiento. Okay. Y siempre les pregunto, ok, muy bien, ¿y por qué te quieres operar de eso? O sea, quiero saber cuáles son sus razones, cuáles son sus motivos para llevar a cabo la cirugía. Ahí evaluamos un poquito la cuestión psicológica, ¿verdad? De si son aptas o no. Normalmente la paciente pues te va a decir, bueno, pues es que mi busto es muy pequeño, o es que yo voy mucho al gimnasio y estoy delgada, pero no puedo marcar mi cintura y eso me causa incomodidad, porque para mí siento que vaya, no me puedo ver como siempre, como yo quisiera verme, o sea, para la cantidad de ejercicio que hago, para las dietas, un montón de cosas, ¿no? Siempre ahí te exponen los motivos, ¿no? Tú, como te los platican, pues tú puedes ver básicamente cómo influye eso en su autoestima. Como te decía, hay quienes lo toman a broma, pero están muy firmes en la idea de que no quieren estar así. Y hay quienes incluso apagan a veces más la voz, ¿verdad? De que, pues es que, por ejemplo, mi abdomen, ya por mis embarazos, tengo una cicatriz a veces que me atraviesa y me hicieron las cesáreas que son así verticales. Te llegan a confesar incluso con mi pareja me da mucha pena estar desnuda y si yo no puedo estar desnuda con mi pareja, o sea, siento mucha vergüenza, afecta nuestra vida íntima, etcétera. Entonces te empiezan a contar ahí un montón de cosas, ¿verdad? Ahí es diferente, pero más o menos te puedes dar tu dimensionar exactamente, ¿no? Okay. Hay cuestiones también que uno tiene que tomar en cuenta desde el punto de vista psicológico. Ahorita como estamos en lo psicológico voy a abordar más eso, en los que tienen que ser como unas señales de alarma o como que foquitos rojos que se prenden para decir esta paciente puede no ser buena candidata. Okay. Sobre todo cuando son cirugías que ellas no están convencidas de que necesitan, pero vienen a solicitud generalmente de las parejas, ¿verdad? Vamos a decir, pues es que mi esposo quiere que me ponga implantes, por ejemplo. Ok, dices que, pero pues tú quieres ponértelos. Pues no, yo no creo que tenga problemas. O sea, yo por mí no tengo problemas, pero pues él quiere. Ese tipo de cuestiones es muy importante como que platicar. A ver, pues es que mira, tú tienes que... La cirugía te la vas a hacer tú. Es para ti. Es para ti. Tú los vas a traer puestos. Incluso decirle, bueno, ¿y qué tal si después ya no andas con tu esposo? ¿Qué tal si te separas? Tú te vas a quedar con los implantes, ¿no? Cosas por el estilo. Entonces es muy importante que no sean cirugías para complacer a alguien más. El deseo de la cirugía debe venir de uno mismo, ¿verdad?
que no sean pacientes que tengan expectativas irreales. Eso es bien importante. Sí. Hay pacientes que desgraciadamente el resultado va muy de la mano con el paciente. Por muy bueno que sea el cirujano, hay pacientes cuyos resultados o aspiraciones son prácticamente imposibles de conseguir. Okay. Por ejemplo, pacientes que tienen un físico, vamos a decir, más tendiendo al sobrepeso, con una flacidez de piel importante, que quieran traer una foto de, no sé, de una modelo acá de 1.90. Entonces, sí. Hay cosas que no se pueden hacer. Okay. Narices grandes, piel gruesa, anchas, y que quieran una nariz así como que delgaditita. O sea, es imposible de hacer. Okay. Entonces, siempre es bueno, después de saber los motivos, saber qué expectativas tiene la persona. Ahí para aterrizarla a usted. Exactamente, tenemos que ver si esto es posible hacerlo o si esto no es posible hacerlo. ¿Por qué? Porque cada paciente que nosotros, ¿cómo se llama? Operemos y que no cumplamos con las expectativas, aún y que esté bien operada, va a ser un paciente insatisfecho. Entonces, ese paciente también. Y algunas otras más, por ejemplo, el tomar la decisión de operarse en un momento crucial en su vida, es decir, pacientes, por ejemplo, de que vienen conmigo, ¿por qué quieres operarte? Porque me acabo de separar, ¿verdad? Una cuestión de esas. Entonces, como que trae un componente ahí como que medio de revancha, como que esto y lo otro, no las hace que no sean candidatos, sino a lo mejor conviene como que un periodo como que de asimilar lo que pasó y después si ya quieren llevarlo a cabo. Y por lo otro, por las cuestiones físicas, ¿verdad? Pacientes con enfermedades graves o pacientes con enfermedades que incapaciten llevar a cabo una cirugía, que no estén aptas para realizarlo, pacientes que tengan anemia, pacientes que tengan obesidad, muchas otras cosas. Entonces ahí se descartan desde el punto de vista físico. Entonces hay que complementar estas dos valoraciones antes de poder decir si una persona es o no es candidata. Es que, bueno, ahorita que comenta eso, a mi diario me llegan los mensajes y a veces me dicen, oye, si tengo azúcar, ¿me puedo hacer lipo? Y yo, no es que no les quiera responder, claro, pero lo más apropiado es que acudan con un cirujano plástico y sea usted quien diga, ¿sabes qué? Sí o sabes que no. Definitivamente, o sea, el hecho de que tengan tal o cual enfermedad en automático no las descarta. Hay algunas que sí, por ejemplo, una persona que, no sé, que tenga cáncer, por ejemplo, pues no es candidata. Sí. Pero el tipo de enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, pues son enfermedades que la paciente tiene, pero solo lo único que nos van a llevar es a una valoración más extensa, y ya no por nosotros, sino por otros especialistas, cardiólogos, endocrinólogos, pedir un poquito más de exámenes de laboratorio. Vaya, no es el paciente normal, vamos a decir, que le pediríamos unos exámenes muy básicos. Aquí ahondamos un poquito más y tenemos que pedir interconsultas con el cardiólogo, con el endocrinólogo, con el neurólogo, con quien sea. Okay. Para que sean ellos los que establezcan que la cirugía se puede llevar a cabo. O sea, una paciente diabética, por lo demás controlada, sin ninguna manifestación, sin ningún daño de riñones, sin ningún daño, sin ninguna descompensación, sí pueden ser candidatos a una cirugía. Obviamente siguiendo un protocolo de seguridad muy estricto, pero eso no las descarta como candidatas. Entonces, en casos así específicos, sí, nada más lo único que la valoración hay que complementarla más, pero eso nos va a llevar a la decisión de si sí o si no, pero en automático no las descarta. No las descarta, ok. Sí, es que le digo, me preguntan muchas cosas y yo, no que no quiera responderles, pero sí es recomendable que acudan siempre con un profesional. Sí, es lo mejor. Y por ejemplo, regresando un poquito, no sé si usted recuerda alguna experiencia de alguna chica que usted vio que llegó así como que muy triste, muy diferente a cómo se fue, que usted lo haya impactado así de que, wow, o sea, nada que ver esa chica a cómo ahorita llegó. Sí, bueno, afortunadamente sí he tenido muchos casos como esos. Qué padre. Son pacientes que llegan e incluso la primera consulta, como te decía yo, cabizbajas, un poquito con la voz apagada, apenas las alcanzas a escuchar, un poquito evasivas, incluso la valoración es algo que para ellas es muy difícil porque es un área que para ellas, obviamente lo que nos causa inseguridad lo escondemos, ¿no? Entonces, claro, el hecho de que es exponer ante alguien, algún desconocido, lo que a mí tanta inseguridad me causa, o sea, por ejemplo, el caso de valorar el busto, ¿verdad? Su bata, al momento de verlo como que con pena, como que lo con pena, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque les causa inseguridad, ¿no? Entonces, ya después de un procedimiento,
llegan contentas, llegan sonriendo, a veces te llegan con algún regalo que tenga, doctor, y y te dicen, me cambió la vida, muchas gracias. Al momento de revisarlo, sí, si quiere aquí me quito todo. No, pues espérate, tampoco, ¿va? Tampoco, ¿verdad? Pero sí es, digamos que sí les cambia mucho la vida, o sea, más contentas. Incluso a veces cuando van con algún familiar de que, oiga, por ejemplo, la mamá, no, ha cambiado mucho, ahora ya es más amiguera, se toma selfies, por ejemplo. Antes no quería que le tomen una foto, ahora se toma selfies, ahora se pone este tipo de ropas, esto y lo otro. Cosas que, vaya, te van hablando de cómo esa persona ya tiene cierta seguridad que antes no tenía, ¿no? Entonces, digo, eso es lo bonito de estos procedimientos. Cuando están bien indicados y son pacientes aterrizados en una expectativa real, tenemos estos resultados. El problema está cuando no son pacientes que físicamente estén aptos para hacerlo o que psicológicamente no estén en su mejor momento, no estén preparados o no sean aptos para llevar a cabo estas cirugías. Porque como te dije, si son expectativas irreales y aún así uno las lleva a cabo el procedimiento, por mucho que haya habido mejoría, la paciente siempre va a ver, no va a estar satisfecha del todo. ¿Por qué? Porque no es la expectativa que ella tenía, pero eso desde un principio se debió de haber aclarado. ¿Y le ha tocado a usted un caso así que la clienta al final es como de que, oye, es que no estoy tan contenta? Eso sí. Exactamente, sí pasa. Eso va muy de la mano, eso ya, bueno, es una cuestión ya muy de nosotros, pero eso, la experiencia te va dando eso. Tú cuando sales recién salido, ¿verdad? Pues tú como cirujano plástico, pues te quieres comer el mundo, ¿no? Dices tú, sí, todos. Yo quiero ser el mejor cirujano plástico y yo ya estuve ahí 12 años o no sé los que haya pasado y todo. Y te hace también a veces, pues, creer como que tal vez, al contrario de las pacientes que vienen con una baja autoestima, tú tienes tal vez una sobrevaloración de ti mismo. O sea, te falta todavía los primeros años de experiencia, de tener de repente tus errorcillos, esto y lo otro, que pues obviamente con el tiempo tú vas aprendiendo cómo corregir esos errores, es que tengas que hacer algún retoque o algo, pero también vas aprendiendo a qué pacientes no debes operar. Entonces, en un principio, sí vas a aceptar prácticamente todos los pacientes que te lleguen, pero después ya te vas haciendo más selectivo en ese aspecto, ¿no? Se dice que para aprender a operar se necesita más o menos un año, ¿verdad? Para que un cirujano plástico aprenda a operar. Se necesitan más o menos 10 años para que el cirujano aprenda qué pacientes son los que se deben operar. Y dicen que se necesitan de 15 a 20 o más años para aprender qué pacientes son los que no debes operar. Entonces, wow, mucho tiempo. Pues eso te habla de que la experiencia te va diciendo primero, pues va a aprender a operar. Y lo segundo te va a decir, bueno, a quiénes sí, pero también es importante ya conforme pasan los años saber a quiénes no, ¿verdad? Y decirles no por esto y por esto y por esto. Y pues simplemente el hecho de operarlos muchas veces puede incluso empeorar su estado emocional, ¿no? Entonces, por eso sí hay que tener cuidado con ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero digo, para eso estamos, para hacer esa valoración. Ok. De hecho, doctor, no sé si pueda decirnos algunas recomendaciones para las chicas que son primerizas, algo así que usted diga, esto es básico, que quiero que sepan. Bueno, obviamente lo primero es esto surge como un vamos a decir, como una idea que se forma uno como paciente en el sentido de que se empieza a hacer comparativo con el resto. Es que mis amigas tienen el busto bonito o esta persona se hizo una lipo, etc. Entonces uno lo ve, entonces uno automáticamente voltea y se ve, ¿no? Entonces ahí es donde empezamos a sacar tal vez a lo mejor detallitos que antes no teníamos. Si nosotros tenemos, digamos, que esa autoestima baja, pues nos va a afectar. Si no la tenemos, vamos a seguir igual y no necesitamos ningún tipo de cirugía, ¿no? Pero una vez que ya tenemos la inquietud, bueno, es ¿a quién nos tenemos que acercar? Como decías hace rato, bueno, pues yo abro, por ejemplo, las redes sociales, me pongo a buscar ahí, googleo, me van a salir miles de opciones, ¿no? Incluso le pongo en los hashtags y todo, o sea, me van a salir muchas opciones y pues voy a ver, oye, pues hay muchos lugares a donde puedo ir, ¿no? Pero bueno, lo que sigue es, bueno, ¿cuál es el lugar a donde sería más adecuado enfocarme? ¿Quiénes son las personas que estarían más preparadas en este caso? Bueno, y es lo que comentamos hace rato, ¿no? O sea, lo primero es acercarse con alguien que en este caso tenga
ya les dijimos cómo asegurarse para que sepamos que estamos ante una persona que está preparado y está capacitado para hacerlo. Segunda, yo les recomiendo que vean varias opciones, o sea, siempre es bueno, si les digo, si a veces, sí, para comprar a veces algo puede ser tan sencillo como comprar un carro, digo, generalmente vas y compras y ves uno y ves el otro. Investigas. Y investigas exactamente, te pones ahí, sacas las fichas técnicas y te pones a ver que no, y que los caballos y que le consume gasolina. Todo. Aquí igual, o sea, tú puedes sacar ahí, es ir a consultar, platicar, ver tus inquietudes. Así como hay muchos tipos de pacientes, hay muchos tipos de médicos. Y yo creo que para cada paciente hay un médico. En el sentido de que hagan una conexión, que es muy importante esa conexión, ese entendimiento, porque es lo que va a ayudar, nos va a llegar hacia un buen desenlace. Si tú, por ejemplo, puedes ser un cirujano muy bueno, pero que a lo mejor no te explicó bien o tú no sentiste como que se tomó el tiempo para explicarte, para aclarar tus dudas, bueno, pues en ese caso, pues a lo mejor vas a ir con otra opción que sea un poquito más a lo que tú estás buscando, porque también hay todo tipo de pacientes. Hay pacientes que uno también les quiere explicar de que, oye, fíjate que la cirugía, muy bien, doctor, pero ¿cuándo tiene fechas? O sea, son pacientes de que más ya, ¿verdad? Entonces, esos pacientes son para ese tipo de médicos y hay otros pacientes que requieren otro tipo de médicos. Entonces, sí es importante ver varias opciones y quedarte con aquel que te dio más confianza, que te dio más seguridad o que tiene lo que tú estás buscando, ¿verdad? Entonces, básicamente eso es importante. Es importante también informarse con el médico, en este caso, doctor, bueno, pues por ejemplo, me voy a hacer una cirugía de tal cosa, es necesario que suspenda algún tipo de medicamentos. Mire, yo tomo este suplemento alimenticio, tomo estas vitaminas, informar todo lo que uno consume, fumo, tomo tantas veces a la semana, o en algún caso, doctor, pues yo consumo esta droga. Esto tengo que suspenderlo, cuánto tiempo antes, etcétera. Entonces, eso también es muy importante, ser muy honestas en el sentido de que de decirle al médico todo lo que la persona en un momento dado puede consumir. Siempre les digo, yo no soy la ministerial, o sea, no te juzgo no te va a juzgar, o sea, tú eres libre, pero sí tengo que saberlo, porque si tú me lo ocultas, puedo tener complicaciones en el trans o en el postoperatorio, ¿verdad? Entonces, sí es importante saberlo. A veces, sobre todo cuando son pacientes más chicas en edad, ¿verdad? Pero que van, por ejemplo, con la mamá, pues es difícil que te lo digan, ¿verdad? Sí, pero siempre buscar la oportunidad, doctor, ya sea por un mensajito o algo. Fíjese, doctor, que sí me preguntó, pero fíjese que sí tomo esto, ¿verdad? Pues, ¿hay algún problema? Porque pues me interesa, obviamente, aparte del resultado, pues no quiero complicarme, no quiero estar mal, ¿verdad? Entonces, esa preparación o ese saber antes es muy importante. Todo lo que se consuma, todo medicamento, aunque uno lo vea muy inofensivo, es que son nada más para bajar de peso, tienen componentes que pudieran combinarse con los medicamentos de la anestesia, causarnos problemas o causarnos sangrados excesivos, etcétera. Entonces es muy importante informarnos de todo lo que se consume o de todos los antecedentes que tengan, ¿verdad? O sea, no ocultar nada, porque no es algo que tampoco el médico vaya a andar divulgando, ¿verdad? Definitivamente, pero tenemos que saberlo para poder cuidarlas apropiadamente. Entonces yo creo que eso sería como que lo más importante, es saber a dónde ir y ver varias opciones de las que ya nosotros descartamos que esto no, porque estos no tienen la preparación. Tengo ya nada más, digamos, que este grupo de cirujanos. Empezar a agendar citas, ¿verdad? Voy a ver a este, mañana me toca ir a ver a 2 y así. Y por último, con cada uno que vayan, pues ser honestas y decir, mira, pues yo consumo esto y lo otro, me operaron, me hice una lipo, me hice esto, otro. Entonces, todo esto ya con el fin de que obviamente puedan tener una buena valoración, y ya después de eso, pues en este caso, lo que su cirujano les indique. Pero yo creo que con esos 3 enfoques, o ese enfoque de 3 cosas, es lo más importante para alguien que se está apenas adentrando en este terreno, ¿verdad? Qué bueno que comenta eso, porque de verdad que hay muchas que son primerizas y hasta desconocen esa información de que afecta que tomen medicamentos o algo similar. Qué bueno que nos lo comentan. Y de hecho, creo que ya se nos está terminando el tiempo,
Muchas gracias por su participación. Entendemos que es un hombre ocupado, que tiene su agenda llena y de verdad apreciamos que acuda con nosotras y ayude a nuestras clientas a resolver sus dudas. Claro, y digo, muchas gracias por invitarme y qué bueno que existen estos programas, digo, y si es necesario, pues sí es bueno estar como que teniendo esa labor, ¿verdad? Estar informando a las personas porque todos los días surgen dudas. Entonces sí, claro, es bueno tener como que la posibilidad de entre todo ese mar de información, ¿verdad? Ver alguna, acercarnos a información que sea cierta, ¿verdad? Y de esa manera que nos dé más seguridad. Entonces digo, qué bueno que lo hacemos así de esta manera y digo, es la única manera en la que pudiendo llegar a más gente, bueno, pues obviamente vamos a informarlas más y vamos a hacer que esto sea más seguro de realizar, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Bueno, chicas, se nos está terminando el tiempo. Muchas gracias por acompañarnos y espero verlas en el siguiente episodio. Bye.